Lord. Ok, Tony. Muy bien. Por favor, orar. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a llevar estos momentos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Llegamos en estos momentos, bendito Señor divino, delante de su presencia, glorificando su nombre, dándole la gloria, la honra que se merece, Señor, pidiendo, Señor, que sea su sabiduría con nuestro hermano Luis, que nos va a impartir esta clase, que sean sus palabras, que sea esa sabiduría que tenemos en su palabra, que viene de lo alto. Queremos glorificar este día, glorificar su nombre y pedirle una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos en los diferentes países, darle gloria a su nombre porque han tomado el momento en su vida, Señor, tan importante para poder mirar esta clase o escuchar esta clase, Señor. Pedimos que nos llene de sabiduría a cada uno de nosotros, que vamos a escucharlo y que a través de nuestras vidas le demos gloria y honra a su nombre ahora y por siempre, bendito Dios, predicando de su santa palabra. Nos ponemos en sus manos, bendito Dios, en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Buenos días para todos mis hermanos. Hoy estamos disfrutando. Rocky, ¿ya puedo? Ok. ¿Otra vez? Buenos días para todos mis hermanos. ¿Ya? Sí, claro. Buenos días, hermano. Hoy vamos a disfrutar de un día precioso en nuestras vidas. Hoy vamos a hacer un estudio. Rocky. Sí. Rocky, I need you to put me on the screen. Okay, hang on. ¿Cómo eso? Right. Got it. Está bien. Ok. Uno de los libros más confusos o más confundidos de la Biblia es uno de los libros que realmente fue. Perdón, Luis. Su micrófono es apagado. Luis, su micrófono. All right. Ahora sí. Sí, todo bien. Ok. Ok, hermano. Estamos estudiando uno de los libros. ¿Estamos bien, Rocky? Sí, todo bien. Ok. Rocky, I don't see myself on the screen. Your camera is turned off. Camera, I will. Your camera on your phone is turned off. No, my camera is on. It's perfect. Okay, the camera is on, but the other connection, the camera is turned off. All right. Perfecto. Bueno, okay. Ready? Listo. Ok. Entonces, hermano, vamos a estudiar uno de los libros que realmente se ha prestado mucha confusión dentro de la hermandad, pero un libro que fue escrito no para atemorizarnos ni para horrorizarnos, fue escrito para
consolarnos, fue escrito para darnos ánimo, fue escrito para personas que estaban a punto de sufrir incluso la muerte. El 11 de septiembre del 2001, del 01, cuando el ataque a las Torres Gemelas, 2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, otro más se estrella contra el Pentágono, y había otro avión que venía volando, que es el vuelo United 93, que venía directamente a estrellarse contra el Capitolio, se supone. Pero ¿qué pasa? Los terroristas toman la cabina y logran controlar el avión, pero los pasajeros pudieron controlar la situación dentro del avión, atacando y destruyendo a estos terroristas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos sabían que iban a morir en un momento, lo sabían. ¿Qué hicieron estos pasajeros? Todos hicieron una llamada, una última llamada. Yo les estaba hablando y les preguntaba, ¿qué pasaría si usted va a hacer una última llamada? ¿Cómo sería? Si usted va a comunicarse con lo más preciado que usted tiene, su familia, ¿cuál sería su mensaje? Y es muy sencillo. Usted no le va a decir a su esposa, mira, dentro de 20 años, cuando el niño sea un hombre, tú vas a hacer esto, esto y esto. No te da tiempo. Tú vas a elaborar un mensaje de última hora bajo la presión del momento y lo que vas a decirle es, los quiero mucho a tus hijos, a tu familia. Los quiero. Mi corazón es de ustedes. Los amo. Espero que encuentren que en esta cajita tengo escondido un dinerito que pueden utilizarlo para tal cosa. Porque todos los hombres tenemos costumbres. Y una de las costumbres que los hombres tenemos es esa. Guardamos, tenemos reservas estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, en último momento le decimos, bueno, mira, ahí está ese dinero, puedes utilizarlo. Los quiero mucho. Eran 2, 3 minutos que tuvieron esos pasajeros para comunicarse. Ni uno solo de ellos fue capaz de decirle, dentro de 20 años esto, dentro de 100 años lo otro. Nada. Era un mensaje inminente. Hermano, el libro de el Apocalipsis fue escrito como un mensaje inminente. Entonces, quiero hablar también sobre el cine en tercera dimensión. Les hice esa pregunta a mis estudiantes y muchos desdichadamente me dijeron que no lo conocían, que no lo veían. Aquí en América tenemos el cine en 3D y es bien impresionante. Cuando usted va entrando al cine, lo primero que le dan es un par de espejuelos, unos espejuelos especiales. Usted puede entrar y si usted no se pone los espejuelos, usted no va a ver la tercera dimensión. Usted lo que ve es algo común, no lo que usted se espera. A menos que usted se ponga los espejuelos, usted va a poder disfrutar del espectáculo en tercera dimensión. Y es muy simpático porque yo estaba viendo la película de Samson y hay una parte cuando el león salta sobre Samson que por poco le doy un cabezazo a la persona que estaba al lado mío, porque cuando te parece que el león viene para arriba de ti, entonces cuando tú te mueves, el otro se movió también y chocamos la cabeza y da risa. Pero lo que intento decirle es que sin ese aditivo especial de los espejuelos es imposible que usted pueda disfrutar de la tercera dimensión. Y ahora quiero aplicarle esto. Primero, para acercarnos al libro del Apocalipsis, tenemos que ver lo primero es quién lo escribió. Juan. ¿Quién era Juan? Juan era un judío. Juan conocía perfectamente toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿para quién lo escribió? Está bien definido. A las 7 iglesias que estaban en el Asia. Ahora, ¿por qué lo escribió? Es un mensaje que el Señor les manda a estas 7 iglesias que están a punto de sufrir calamidades, están a punto de sufrir persecución, están a punto de sufrir
todo tipo de maltrato. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué forma fue escrito? Una carta. Una carta que Juan le manda a las 7 iglesias, sabiendo por medio del Espíritu Santo y revelaciones de Dios de que iban a sufrir inmediatamente. ¿En qué lenguaje lo escribe? Lo escribe en griego. Pero no solamente eso. Aparte de que lo escribe en griego, como buen judío que era, porque Juan era de los 12 apóstoles, era judío, conocía la Biblia. Juan desde niño estuvo siempre a los pies del Señor, conocía la Biblia, conocía del Señor. Juan fue el último discípulo que vio morir al Señor. Juan estaba allí al pie de la cruz, y al pie de la cruz el Señor le dice: hombre, he ahí tu madre, señalando el Señor Jesús a María, su madre terrenal. Entonces, ¿en qué forma fue escrito? Tenemos que ver que Juan está en una situación. Juan está preso en la isla de Patmos por causa del evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Si él está preso por causa del evangelio en la isla de Patmos, ahí habrían también soldados romanos. Los soldados romanos no solamente eran magníficos guerreros, es el imperio que casi conquista al mundo. No solamente eran tremendos guerreros, los romanos tenían una costumbre, eran una persona muy educadas, altamente educadas. Entonces, pero ellos tenían algo que ellos hacían en sus costumbres, y era que cuando ellos conquistaban un pueblo, lo conquistaban militar y económicamente, pero nunca impusieron la religión. Ellos te permitían que tú continuaras con tu religión en tanto y adorabas a sus dioses. O sea, te permitían ser bilingües, pero hablando en términos religiosos, te permitían que tú adoraras a tus dioses y que tú adoraras a sus dioses. Las costumbres de los romanos eran increíbles. Si alguien había más efectivo como soldado, eran los romanos. Desde los 7 años, ellos cogían a los niños, los sacaban de la familia y los ponían en escuelas especiales. Un niño que está desde los 7 años en escuelas especiales es tremendo soldado. Mi hijo desde los 7 años empezó a practicar el taekwondo, el karate coreano. Cuando mi hijo llegó a los 16, 17 años, yo lo tocaba y parecía de hierro. Y era increíble. Cuando llegamos a este país, lo alistan y entra al ejército. Lo primero que le ofrecen es tropas especiales. También le ofrecen una capellanía por ser hijo de pastor, como le llaman ellos. Pero lo primero que le ofrecieron fue tropas especiales. Él eligió los dos, tropas especiales y capellanía. ¿Y por qué los hacen este tipo de elección? Basado en la persona. Entonces, estamos viendo que los soldados romanos eran máquinas de matar. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, cuando el Señor Jesús está muerto, ¿qué es lo que hace el soldado romano? Primero, lo hiere con la lanza en el costado. ¿Para qué? Para ver cómo desangraba. Y dice la palabra, dice Lucas, que soltaba sangre y agua. Cuando la sangre se convierte, cuando hay sangre y agua, es que la persona está muerta, porque ya el corazón no late, los sólidos en la sangre bajan y las 3/4 partes de la sangre se convierten en agua. Por eso cuando el soldado pincha el costado del Señor Jesús, entonces es que brota sangre y agua. Eran tremendos soldados como tal. Ahora, Juan tenía que escribir de una forma muy inteligente. Juan tenía que escribirlo de forma tal de que ellos no se dieran cuenta de lo que estaba escribiendo.
Y es increíble que Juan pudiera engañar a esta gente cuando ellos te revisaban constantemente. Y si ellos te revisaban, tú no podías escribir nada en contra de Roma. Ahora es cuando Juan viene y empieza a utilizar las metáforas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sabía cómo y qué había que escribir. Ahora yo quiero que ustedes, sugerirle a ustedes unas lecturas adicionales. En Segunda de Reyes, el capítulo 2 y versículo 11, nos habla que Elías fue levantado en una carroza de fuego. Todavía hoy hay gente que dice que fueron los extraterrestres y que entonces cuando la máquina extraterrestre vino, aterrizó y se llevó a Elías, era simplemente porque no era un caballo no era un carro de fuego, ni era un caballo tirando un carro de fuego. Porque a la gente les encanta, al mundo le encanta tergiversar, doblar, quitarle sentido a la palabra de Dios. Y ahora otro versículo adicional que quiero que lean y tengan en cuenta es Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes de las tinieblas, contra huestes espirituales. Por lo tanto, hermano, todo problema que nosotros vamos a ver a partir de aquí es una batalla espiritual. También yo quiero recomendarles al que pueda, Yamirelis tiene el libro en formato PDF, Los 12 Césares de Suetonio. Cuando tú te pones a leer, cuando usted se pone a leer este libro, se da cuenta de algo. Se da cuenta que no había nadie más corrupto que un César. No había nadie más malvado que un César. No había nadie más depravado que un César. Entonces, cuando leemos este libro, nos damos cuenta que la descripción que viene sobre la bestia es una descripción perfecta. Los Césares eran como bestias. Hay uno de los pasajes que a mí me llamó la atención y era la promiscuidad del César. Algunos llegaron a tildarlo el marido de todas las romanas, la mujer de todos los romanos. O sea, que el ciclo de ellos era horrible y practicaban la pedofilia. Se bañaban en piscinas con niños. Es deprimente, es depravado todo lo que se puede ver sobre los Césares. Entonces, cuando leemos esto, con esto en mente, podemos entonces enfocarnos. ¿Por qué se escriben todas estas cosas? Incluso, ¿por qué Juan les llama bestias? Yo quería, hermano, decirle de algo adicional. Y es, ¿ustedes creen, y esta es una pregunta antes de empezar la clase, que el Señor cometió un error con usted? Jorge Cambronero, ¿qué me dices, hermano? Jorge. Un momentito, ya viene. Ok, usted mismo, Eugenia. ¿Tú crees, Eugenia, que el Señor cometió un error contigo al hacerte nacer en Costa Rica? No, bueno, yo nací en Nicaragua, ¿verdad? Pero jamás el Señor comete errores, ¿verdad? Amén. El camino del Señor es perfecto. Chacón. Dígame, hermano. ¿Usted piensa, hermano, que el Señor cometió un error al hacerlo usted nacer en El Salvador? No, mi señor, absolutamente. Amén. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Yo pienso, yo creo, después de leer la Biblia, que Dios tiene un plan especial con cada uno de nosotros. El plan de Dios es único. Cuando Dios nos planta a nosotros, somos las plantas que Dios planta para un propósito. Dios no te planta a ti en medio de un jardín para que tú tengas abundancia de aguas
o para que tengas abundancia de minerales. Dios te planta a ti en un jardín para que tú des fruto, para que tu fruto se conozca, para que tu fruto se conozca. Entonces, yo tengo sembrado en el patio de mi casa unas cuantas cosas. Entre ellas, tengo sembrado mamey, no sé si ustedes lo conocen, y Sí. níspero. El níspero los dos son árboles que les toma 25 años para dar fruto. Entonces Hermano. mis amigos me decían que si yo estaba loco, que yo nunca iba a comerlo. Bueno, yo creo que yo sí lo iba a comer, porque yo pienso que cuando lo sembré voy a tener los 25 años para comerme los frutos. Pero yo lo hago no para mí, para comerlo, sino para que mis hijos, para que mis nietos, para que mi progenie pueda disfrutar de las cosas que yo conozco, de las cosas que yo disfruto. Por eso yo pienso, hermano, y esto lo digo para mis hermanos en Cuba, que cuando Dios nos plantó a nosotros allí, es porque Él ve un propósito en cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es único, es bueno y es verdadero, porque también es el propósito de nosotros que nos ayudemos, que entremos en un ciclo. Y ese es el ciclo de que si yo tengo, yo doy. Pero si yo no tengo, no doy. Es muy fácil no dar los $20 que tengo en el bolsillo y decir, bueno, si el Señor me diera miles de dólares, yo los donaría. Es fácil. Es fácil decir, fulano tiene mucho dinero, él puede dar, yo no. Hermano, Dios honra al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos como la viuda lo poco que tenemos, Dios nos bendice doble. Cuando nosotros nacimos en un lugar, Dios nos bendice doble, porque estamos en medio de ese lugar para un propósito divino. Ahora vamos a descubrir ese propósito. Yo me imagino, porque estaba hablando con mis amistades, con mi familia allá en Cuba, y todo el mundo habla de lo horrible que es. Y yo decía, bueno, me decía a mí mismo, y le decía a mi sobrino, chico, cuando San Juan escribe la carta del Apocalipsis a las iglesias de Asia, ellos estaban a punto de morir. Ellos estaban a punto de ser perseguidos por sus creencias. Ellos estaban a punto de sufrir las cosas más horribles. Pero ¿qué pasó? Ni uno solo de ellos salió corriendo ni empezó a quejarse. Ay, Señor, ¿por qué me haces esto? Y fíjense bien que si yo les digo esto, es que esta carta, este mensaje, lo escribe Juan en forma de carta dirigida a las 7 iglesias de Asia para consolación, no para meter miedo. Hay muchas iglesias por allí que están aterrorizando. Si no haces esto, si no haces aquello. No, hermano. La Biblia fue escrita para que el hombre conociera el plan perfecto de Dios para ti. Y yo puedo decirlo con toda confianza. El plan perfecto de Dios para mí. Y cada uno de nosotros podemos decir el plan perfecto de Dios para mí. Y fíjense bien, si era para consolación, que muchos de los cristianos del primer siglo, ¿qué pensaban? Ellos pensaban, no, el Señor viene mañana. ¿Qué hicieron los primeros cristianos, hermano? Vendieron todo. No, si ya el Señor viene, a mí no me va a hacer falta nada. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Los cristianos lo venden todo, se van para la iglesia a orar, vamos a esperar por el Señor. Pero el Señor se demoraba, entonces fue cuando pasaron las calamidades y es entonces cuando San Pablo va por todos los lugares del mundo pidiendo ayuda para los hermanos en Jerusalén. Ellos actuaron por fe, ellos no actuaron por maldad. Ellos vendieron todas sus propiedades, todo lo tenían en común, pero cometieron un error de previsión. Ellos no esperaron por el llamado del Señor para su última venida. En resumen, ¿qué pasa cuando tú esperas algo y esperas algo y esperas algo y no llega? Hermano, se llenaban de apatía, se desconsolaban, se enfriaban.
Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas más malas que puedan pasar son las visiones del Apocalipsis. Yo creo que no. Yo creo que Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no hay nada más triste que el amor se enfríe. Cuando una persona se enfría el amor, es como un cadáver. Van caminando y usted no sabe por qué camina. Yo veo a tantas personas hoy en día así, especialmente en este pueblo. Y usted los ve, nada les llama la atención. Es una apatía por todo y para todo. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, no hay nada más triste que un corazón frío. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ustedes se imaginan que ustedes vayan a la iglesia, hablen lo mismo y volvamos a hablar lo mismo sin el fuego, sin haber fuego en el corazón. Hermano, sería muy aburrido. Sería no solamente aburrido, sino tan aburrido que al final la gente se duerme. Y usted ve que las personas van a la iglesia prácticamente a dormir y se quedan dormidas. ¿Por qué? Porque no sienten el fuego, no sienten el fuego del Espíritu Santo de Dios en el mensaje de nosotros. Ahora, cuando Juan está viendo todas estas cosas, él escribe esta carta para consolarlos, para animarlos, para que sepan que el Señor va a venir, para que sepan que les va a pasar cosas peores que la espera, peores que muchas cosas más. Les llama la atención para que se aparten de todas las cosas de este mundo en las cuales ellos estaban. Y les pide que sigan fieles al Señor. Entonces, cuando Juan empieza a escribir, él ve una serie de visiones. Y fíjense, hermano, que le llamo visiones. Pero estas visiones no son nuevas para el pueblo hebreo. Estas visiones no son nuevas para ellos, porque ya ellos tienen en todos los libros del Antiguo Testamento, tenemos todas esas visiones. Juan las repite, Juan está retransmitiendo un mensaje. Hay una película que se llama Mulan, un dibujo animado. A mí no me gustó la película con las personas. Y cuando yo veía el principio de la película, es cuando las tropas de los hunos van a atacar China, la frontera. Ellos llegan, atacan, y entonces el guardia chino que estaba allí sabe que no puede hacer más nada, tiene una antorcha y enciende el fuego y les dice, ahora toda China sabrá que ustedes están aquí. Entonces, este mensaje que Juan les escribe es para que es como esa antorcha enciende el fuego. Ahora el mundo sabrá quién soy y por qué vengo. Yo vengo a rescatar lo mío, yo vengo a rescatarte a ti, a ustedes. Entonces, Juan ve al cordero inmolado, lo ve abrir el rollo, ve la apertura del rollo. Y fíjense bien que son los juicios similares a las plagas de Egipto, el Éxodo 7 al 11. Entonces, cuando se abre el rollo, son los juicios sobre las naciones que está buscando arrepentimiento. ¿Y qué hicieron las naciones? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? ¿Qué hizo Faraón? Vinieron todas estas plagas sobre Egipto. ¿Y qué hizo Faraón? ¡Uf! Endureció su corazón. Miren si estas cosas son tristes lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en Cuba están circulando algo que están copiando de aquí de Estados Unidos y que para mí es muy triste. Es el asunto de la definición del género de la familia. Hermano, la familia como género no es lo que usted piensa. Usted puede pensar lo que usted quiera. Su mente puede estar enferma al pensar que usted es un avestruz, o que usted es una palma, o que usted es un cedro. Usted puede pensar lo que quiera,
porque en su mente enferma usted puede hacer lo que quiera, pero hay una sola definición. Dios hizo varón y hembra. No hay más. Entonces, es increíble cómo se está hablando de esto, definición de género. No. Si usted coge ahora y abre una momia egipcia de hace miles y miles de años, ¿qué es lo que le dicen? ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Por qué? Porque hay una diferencia única en la creación de Dios. Dios los hizo varón, Dios los hizo hembra. No hay una tercera definición. Y independientemente de lo que usted piense, si usted es una palma, que usted es un cedro, lo que usted sea, usted es hombre o mujer. Y usted se muere hoy y dentro de 100 años, dentro de 1000 años, cuando encuentren sus huesos, sus remanentes, ¿qué van a decir? Aquí murió un hombre, aquí murió una mujer. No van a decir sexo indefinido. No sé qué pensaba, no sé qué creía. Entonces, independientemente de lo que el hombre piense, porque el hombre piensa mucho, pero mientras más piensa, más infeliz es, porque se aparta más del Señor. Hay algo aquí en Estados Unidos que a mí me da mucha tristeza. Cuando yo vine por primera vez en el año 91, a mí me invitaban a las escuelas a hablar sobre la palabra. Me invitaban en las escuelas a orar por los muchachos. Entonces, hermano, ahora está prohibido. Y ahora estaba oyendo que decía uno de mis amigos a la gente en las escuelas: es mejor darle la Biblia al niño en la escuela que al hombre en la prisión, porque en la prisión sí puede, en los hospitales sí se puede. Oh boy, puede poner Biblia en los hospitales y en las prisiones. ¿Por qué se la van a poner tan tarde? No esperes a que la persona se corrompa, no espera a que la persona se autodestruya. La Biblia es el manual de vida del hombre. Entonces, pasó lo mismo. Cuando se abre el rollo sobre las naciones, igual que Faraón, endurecen su corazón. Todo esto es un desafío a Dios, porque la gente piensa que pueden ser dioses, pero yo no he visto a nadie que sea Dios cuando está enfrentando la muerte. Cuando usted va en el avión y empiezan las turbulencias, óigame, a mí me ha pasado 2 o 3 veces cuando yo volaba de Tampa para La Habana. Ay, Dios mío, hay una parte ahí que parecía que tú saltabas del asiento y parecía que el avión se iba a caer. Miren, a esa hora yo no vi ningún ateo. A esa hora todo el mundo estaba en situación de oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a encontrarnos en un estado último para creer o podemos desde ahora creer? ¿Se acuerdan el nombre del hombre que inventó el teléfono móvil? ¿Se acuerdan? Murió joven, murió a los 45 años, murió con no sé cuántos billones de dólares. Tenía dinero para limpiarse el fondillo con billetes de 100. Tenía dinero para hacer un colchón de dólares y dormir arriba de él. ¿Y de qué le sirvió? Porque cuando muere, lo entierran en una cajita chiquitica y lo ponen bajo tierra. El cuerpo. Pero esa alma va a encontrarse con Dios. Y esa alma va a esperar el día del juicio. Entonces, ¿qué hacemos cuando le negamos a los niños? Cuando no educamos a nuestros hijos en principios y valores cristianos, ¿qué hacemos? Lo estamos condenando. Y es lo que está pasando con el mundo. Están pasando desastres. Y ustedes cuando leen Mateo 24, ¿qué oyen? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora mismo hay tremendo problema con Rusia. Pero ¿quién es el bueno y quién es el malo? El diablo tiene todo esto bien tapado, que a lo bueno le decimos malo y a los malos le decimos bueno. Yo les voy a decir 2 cosas nada más.
y no voy a decir en unas palabras para no hacer que nos bloqueen a nosotros en YouTube, pero sí les puedo decir que el presidente de este país no creo que pueda ir a una iglesia y bajar la cabeza delante de Dios. Porque cuando usted se para a defender la teoría de género, cuando usted se para a defender cosas horribles, yo no creo que usted esté sin culpa delante de Dios. Entonces, tenemos por otro lado al malo de la película, el presidente ruso. El presidente ruso dijo bien claro, miren, a mí no me importa si usted es o no es, ese es su problema como adulto, pero a los niños no me lo toquen. No voy a permitir que me entre esa basofia en la mente de ningún niño mientras yo sea presidente. Concho, y lo llaman malo. Entonces, tenemos que aprender a ver el mundo con unos lentes diferentes a través de la palabra de Dios. Y si yo veo que con el filtro de la palabra de Dios es bueno, le llamo bueno. Y si yo veo que con el filtro de la palabra de Dios es malo, le llamo malo. Sencillo. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Vemos que el rollo se abre y pasa el Cordero y un ejército multiétnico detrás de él. Ahora, este ejército no llevaba ni tanques, ni ametralladoras, ni armas de fuego. ¿Cuál es la función del ejército que iba detrás del Cordero? ¿Cuál es la función? Iban gente de todas las naciones. Una sola función: predicar el evangelio. Hermano, allí donde usted se encuentre, sepa que si usted está predicando el evangelio, usted está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas veces nosotros y Tony, el hermano Tony, tuvimos un evento allá en Oklahoma y estando allí yo veo a cierto hermano, y no voy a hablar mal de él, ni el nombre ni nada, pero voy a decir algo. Este hermano escribe un libro sobre Cuba y cuando está hablando sobre Cuba, yo veo que hay dos nombres que no aparecen: Joel Romero y Luis Pedraza. Yo, caramba, no puede ser, porque cuando yo regresé de Jamaica, cuando yo me fui para Jamaica en el año 91, habían en Cuba 7 iglesias. Cuando en el tiempo ese que estuvimos en Jamaica, 7 años, el Señor abrió puente con nosotros ahí en la embajada de Jamaica, y a los hermanos de Estados Unidos del Caribe le daban visa religiosa. Y empezamos a hacer campañas y todo. Y este cubano que está aquí era uno de los traductores que no se perdía una. Y en esos 7 años, las 7 iglesias subieron a 16. Y cuando nosotros llegamos de Jamaica, año 97, y empezamos a trabajar en la preparación de todos nuestros predicadores, en ese momento, por la gracia de Dios, viene Joel Romero, que en paz descanse. Joel Romero con la Escuela Bíblica Mundial. Hermano, el trabajo de Joel era muy comendable, porque él venía con Luis Alberto. Eran una pareja perfecta. Ellos venían, hacían campañas en esas pequeñas congregaciones con esos hombres que nosotros entrenábamos, y ellos le buscaban un pequeño sostenimiento y hacían campañas. Y subimos de 16 a más de 120 congregaciones. Hoy en día, no sé cuántos quedan, pero yo no creo que lleguen a 100. Y había unos hermanos allá en Santa Clara que me decían: Luis, a ti te apuntaron, a nosotros nos mataron. Y estaba la iglesia desanimada, muy desanimada. Pero yo creo que todo esto estaba en la mente de Dios, pero sin embargo no estuvo en la mente de este hermano cuando escribe el libro, La historia de la Iglesia de Cristo en Cuba. Y yo me puse muy triste el último día, porque me puse a leer ese libro en lugar de disfrutar de las conferencias. Y me da una tristeza tan grande. Pero me pongo a orar y a orar y a orar. Y como si el Señor me dijera: ¿y qué importa que tu nombre esté en un libro? Si donde tu nombre tiene que estar es en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Eso no lo puede borrar nadie. Eso no hay dedo humano que llegue ahí arriba. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos sentir el gozo de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida porque estamos en el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Jesús. Y el ejército de Jesús no lleva armas. El ejército de Jesús lleva Biblias. El ejército de Jesús no lleva arcos y flechas. Lleva una espada en la boca. Y esta espada es la palabra de Dios. Entonces, ahora vienen después las señales de las 7 trompetas. Hermano, yo no les voy a dividir por capítulos, pero yo quiero darle una visión completa, porque cuando lo dividimos por capítulos nos podemos perder. Yo quiero, y estoy empezando a crear todo hasta que lleguemos al capítulo 19. Entonces, Juan llama literalmente a esta señal, a las visiones le llama señales, que quiere decir símbolos. Entonces, ¿qué ve Juan? Juan ve que detrás de toda esta persecución romana, detrás de toda esta maldad del imperio romano, es simplemente un ejército celestial malvado. Es el ejército de las tinieblas. Por eso que San Pablo les dice, nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de las tinieblas. Entonces, cuando la serpiente en forma de dragón ataca a la mujer y su simiente, ¿qué ustedes creen que las 7 iglesias vieron? Juan les está hablando de qué? Del nacimiento de Jesús, de los intentos que hizo Satanás por destruir al Señor. Todo esto, pero que Juan no puede explicarlo porque Juan está siendo perseguido por causa del evangelio. Entonces Juan lo presenta en esta forma. La serpiente en forma de dragón ataca a la mujer y su simiente, pero Dios siempre lo ampara. Y es algo, hermano, que tenemos que ver nosotros. A pesar de los sufrimientos por lo que estemos pasando, no crean ustedes que la vida de nadie es fácil. Todos tenemos batallas a diario. Ahora, unos tenemos esta batalla, otros tenemos esta batalla, pero todos estamos peleando. Todos vivan convencidos que todos tenemos una pelea que hacer contra las huestes de las tinieblas, y eso es a diario. Cada uno de nosotros, usted puede decir, no, esto es fácil, aquello es difícil. No, hermano, no hay pelea fácil ni pelea difícil. Todas las peleas son difíciles. Todas las peleas donde quiera que usted se encuentre contra Satanás son duras y son difíciles. Entonces, si las 7 iglesias conocían el evangelio, conocían el nacimiento del Señor Jesús y sabían que entonces este símbolo del dragón persiguiendo a la mujer, sabían que quería destruir a Jesús. Y sabían porque ellos llegaron al conocimiento pleno del evangelio. Ahora, Cristo vence al dragón por medio de la muerte. Miren qué cosa más difícil de entender. Yo he tratado de ver cómo entender esto. Un hombre solo, 3 años y medio, no escribe un solo libro. Y sus discípulos salen de una pequeña aldea. Porque yo creo que Belén era así chiquitica como 2 palmas, alejado del mundo. Y un grupo de hombres que salen de esta pequeña aldea conquistan al mundo, pero sin utilizar ningún tipo de arma, porque hoy en día hay billones de seguidores del Señor Jesús, no millones, sino billones. Hoy en el mundo entero hay gente que sí, que está adorando al Señor de una forma u otra, pero son gente que están siguiendo los pasos del Señor Jesús. Y fíjense lo que les digo, las Navidades
en las Navidades, aunque es una fiesta, no viste en la Biblia, aunque te digan que es el solsticio, lo que sea, en las Navidades se paraliza el mundo. En las Navidades nadie abre un negocio porque nadie sale. En las Navidades todo el mundo está en el lugar más importante del mundo, en su casa y en la iglesia. En las Navidades la persona está enfocada en lo más importante del mundo: su casa, su familia y su iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo un grupo pequeñito de hombres hace 2000 años pudieron conquistar al mundo. ¿Cómo? Con una sola espada, la espada del Espíritu de Dios. Entonces, Juan ahora nos muestra que Roma en sí no es el enemigo, sino que representa al dragón y sus huestes demoníacas. Porque, hermano, donde quiera que estemos todos, estamos sufriendo esta lucha espiritual. Ustedes, hermanos, en cada país que se encuentren, yo no creo que nadie esté pasando un periodo así como de, la gente le dice, fácil. Cambronero, ¿qué me dice, hermano? Jorge. Sí, mi hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, en cuanto a esto, nosotros nunca pedimos a Dios que nos dejen nacer en Rusia, en África. No, ni tampoco nuestros padres los podemos escoger, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni el lugar en donde vamos a vivir. Es el mismo Dios que nos ha escogido, porque Él le plació eso. También, hermano, yo quiero decirle algo. ¿Cómo Moisés sabía que Dios tenía un libro? Si leemos en el capítulo 32, el versículo 32, el pueblo de Israel había pecado. Entonces Moisés fue y le pidió a Dios que por favor le perdonara el pecado a ese pueblo, por amor al pueblo, ¿verdad? Y Moisés le dijo, y si no, rae mi nombre del libro que tú tienes escrito, ¿verdad? Entonces, qué increíble cómo las cosas las hace Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que Dios ya dejó estipulado en su palabra. Entonces, en base a eso, vamos a poder gritar, el Rey de Reyes vive y reina por los siglos de los siglos. Venga, hermano. Y fíjense bien, si todo concatena, que cada uno de nosotros fue plantado en el lugar perfecto, donde yo soy responsable de ti, hermano. Yo soy responsable de mis hermanos ahí en Cuba, donde se encuentren. Yo soy responsable de que mis hermanos tengan pan para llevarse a su boca. Yo soy responsable de que mis hermanos tengan tal y más cual cosa. Yo soy responsable porque son mis hermanos más chiquitos. ¿Cómo protegemos nosotros de los dedos al más chiquito? Así, hermano, tenemos que protegernos los unos a los otros. Muchas veces, y les decía al principio, el frío en el corazón hacía más daño que un ciclón, que un terremoto, porque te mataba en vida. Y el día que yo piense en mí nada más, en mí y en mis hijos, estoy muerto. Y es lo que le está pasando a las naciones. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que da vergüenza que no nos fijemos en nuestros hermanos. Y yo quiero aplaudir a un hermano, no voy a decir su nombre, él sabe quién es. Yo lo admiro porque es un hermano que nació en medio de la riqueza, pero su corazón y su mente no están en su riqueza, sino están en las necesidades de su hermano. Y admiro mucho a otro hermano que, a pesar de vivir en situaciones difíciles, su mente y su corazón están en ayudar a otro hermano. Y es lindo, hermano, cuando nosotros logramos vencer a la bestia, porque dentro de nosotros mismos tenemos una bestia a la que tenemos que vencer a diario. Cuando somos capaces, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, vencerlo y dejar de pensar en mí para pensar en nosotros, porque somos una familia. Somos la familia
de Dios. Ahora, fíjense bien que Juan nos muestra a dos bestias. Una bestia representa el poder militar, la otra bestia representa el poder económico. ¿Quién era Roma? Roma era el poder militar de la época. Roma era el imperio. Decir ciudadano romano era increíble. Cuando el juez le pregunta a Pablo que lo han azotado y lo han pegado, y Pablo dice, soy ciudadano romano. Aquel juez, me van a disculpar la palabra, pero yo no creo que vaya otra. Se corrigió en los pantalones. Porque tocar a un ciudadano romano era pecado capital. Y él lo sabía. Entonces le pregunta, ¿y tú cómo la adquiriste? Porque a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano. Yo por nacimiento, yo nací romano. Entonces yo me imagino que aquel hombre tuvo una especie de síncope cardíaco porque había tocado a un ciudadano romano. Fíjense a dónde llega el poder de la bestia, que con el poder militar y el poder de la economía dominan el mundo. Ustedes saben quién fue el primer imperio en hacer carreteras, en hacer acueductos. Roma. Ustedes no han oído el refrán que todavía decimos, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. A Roma. ¿Saben por qué todos los caminos llevan a Roma? Porque todas las calles Roma las hizo desde mi casa hasta tu casa, desde mi casa hasta aquello. Era el poder económico. Entonces, esas dos bestias, Juan las representa. Ellos lo entendieron. Entendieron que era una guerra, no solamente militar, era una guerra económica también. Entonces, Juan nos da ahora la marca de la bestia. Pero fíjense bien que Juan está escribiendo para todas estas iglesias. Disculpe, hermano, soy alérgico. ¿Ustedes se acuerdan cuando San Pablo dice que lo primero que llegaba a un pueblo, ¿a dónde iba? Al pueblo hebreo. Y después iba a los gentiles. Eso fue típico. Entonces, en todas estas iglesias habían elementos judaizantes que te decían, si no te circuncidas, no eres salvo. Entonces, cuando usted se leen estas 7 iglesias, las cartas de estas 7 iglesias, usted se va a dar cuenta y va a entender más fácil todo este mensaje de Juan a estas iglesias. Entonces, el número de la bestia, el 666, que la gente tanto viene por aquí que por allá. Me acuerdo estando en Jamaica, la fábrica de jabones, no recuerdo el nombre ahora, que tenía en su código 36 pegado. Y no compres este jabón porque ese es del diablo. Entonces, ¿a dónde llega la bestia? A confundir nuestras mentes cuando quieren que tu mente esté en un número escrito en un libro, en un jabón, cuando tu mente tiene que estar en el reino del cielo. Tu mente tiene que estar en las cosas de Dios, cómo agradar a Dios, cómo vivir para Dios. Entonces, ¿se acuerdan de la filacteria judía? Ya estamos llegando al capítulo 18 y 19. Todavía hoy los judíos tienen su filacteria y se ponen aquí y se amarran el pedacito de parchment, de esos escritos en la mano. Esa es la forma de ellos de adorar. Y mi ley estará en tu frente y en tu mano. Pero cuando San Juan habla, él sabe perfectamente que no solamente se está refiriendo al pedacito de Biblia que te pongas aquí en la frente, que no puedes leer, o el pedacito de Biblia que te pones aquí. Está hablando de tu mente. Está hablando de tu vida, porque todo lo que está en tu mente es tu vida. Cuando Juan está hablando de tu mano, está hablando de tus acciones, lo que tú estás haciendo. Entonces, Juan nos pide pensamiento y acción. Y es lo que la gente en ese entonces entendió. Ahora, la bestia, ¿qué es lo que demanda de la gente, de los pueblos?
Lealtad. Lealtad. De la cual puedes ¿Quién me habló? estar en tu país La bestia demanda lealtad. y al derecho de y Guatemala celebra. Entonces, yo estaba leyendo panfletos viejos donde se decía que en un momento en que la Comunidad Económica Europea llegó a 10 naciones, dice, ¡buf! Ahí está la bestia. Ahí están las 10 cabezas del dragón. Ahí están las 10 coronas. Ahí están todas las cosas. Entonces, a mí me llamó la atención de que por primera vez en la vida me hablaran de que Occidente era del diablo. Hermano, la pelea contra la bestia no es solamente en Europa. La pelea contra la bestia es en el mundo entero. Tanto en nuestros pequeños países de Centro y Sudamérica, en el Caribe, como en Europa. ¿Y ustedes creen que Juan vaya a hablarles a los hermanos que estaban a punto de sufrir toda suerte de calamidades, de que en el futuro, en el año 2000 y tanto, iban a haber 10 naciones que serían las 10 cabezas de la bestia? Es absurdo, hermano. Es absurdo, porque cuando Juan está hablando, Juan habla de su tiempo y de historia conocida por su gente. En ningún momento, hermano, en ningún momento Juan está hablando de futuro. Ahora, ¿por qué razón Juan nombra Babilonia? La Babilonia, la Babilonia, la Babilonia, para referirse a los poderes terrenales. Cuando estaba Babilonia dominando el mundo, tenemos al emperador Nabucodonosor, pero Nabucodonosor fue derrotado por los persas. Los persas es actualmente Irán y era Ciro el emperador, pero Ciro el emperador es vencido por los griegos con Alexander el Grande, Alejandro el Grande, y Alejandro el Grande es destruido por Roma, que era el imperio reinante en aquel momento. Cuando Juan habla de Babilonia en sentido figurado, Juan le está diciendo Roma, 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 pero no puede decirlo. Entonces, Juan viene finalmente y nos da la visión del juicio final. Cada vez que los judíos hablaban del día final, ¿qué pensaban los judíos? Ah, es un día de fiesta, el Señor va a venir, ¡pum! Nos va a levantar en el cielo, ¡pum! Rico, para un paraíso, donde vamos a caminar en cámara lenta, donde vamos a comer esto y comer aquello, donde vamos a dormir en una temperatura súper agradable, donde no nos va a afectar nada. No, 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 no. Entonces vienen los profetas y empiezan a hablar que el día final, el día del juicio final, es día de juicio. Es donde el Señor va a venir como juez supremo a abrir sus libros y ver todas las cosas que hemos hecho. Pero ahora Juan viene y ve dos cosechas. Ve una cosecha de granos en el trigo y ve una cosecha de uvas. ¿Qué representa el trigo? ¿Qué representa las uvas? El trigo, hermano, representa al pueblo de Dios. En el trigo nos vemos representados ustedes y nosotros. En el trigo se vieron representados todas estas 7 iglesias. Pero las cosechas de uvas representan todo lo malo y perverso que hay en este mundo, lo cual en el día final va a ser pisoteado. Fíjense bien, va a ser pisoteado. Y ¿cuál es el triunfo sobre la bestia? ¿Cuál es el triunfo sobre la bestia? Juan les dice, bueno, ustedes tienen una forma de vencer a la bestia. ¿Y cuál es la única forma de vencer a la bestia? La elección que vamos a hacer. Resiste a Babilonia y sigue al Cordero. Son las dos palabras clave. No solamente para las 7 iglesias, son para nosotros. Es un mensaje que tiene actualidad, pero
no fue escrito en la mente de Juan para nosotros. En la mente de Dios sí estaba para nosotros. Pero en la mente de Juan estaba para esas personas donde les pide resiste a Babilonia y sigue al Cordero. Hoy en día tenemos el mismo paradigma. Hoy en día el mundo te ofrece 10 millones de caminos de diversión, de entretenimiento. Hoy en día el 90% de las iglesias se ha vuelto centros de entretenimiento. Hoy en día la mayoría de los predicadores se han vuelto payasos, buscando cómo entretener. Pero sin embargo es diferente cuando nosotros venimos, como yo les sugería a los hermanos allá en el este de Cuba. La única forma que tenemos de conquistar el mundo es con amor. La única forma que tenemos de conquistar el mundo es, yo hice un pequeño experimento en casa de mi suegra en Santa Clara y entonces se reían de mí y empecé a invitar a todas las viejas chismosas del barrio a tomar un café y nos sentábamos allí y ellas empezaron a hablar de esto, de aquello, bla, 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 bla. Vamos a tomar el café. ¿Qué les gusta el café? Está bueno, ¿verdad? Ay, ¿quién habrá inventado el café? Porque yo me siento así el café y lo siento tan sabroso y ya les robé el tema, les robé la atención. Y esas viejas alcohólicas al final fueron no mis seguidoras, fueron seguidoras del Señor y todas murieron en el Señor. Sin embargo, vinieron como chismosas alcohólicas, incluso 2 prostitutas. ¿Pero qué? Cuando seamos capaces de utilizar las cosas que Dios nos da a nosotros, pone en nuestras manos. Por eso es importante que hagamos de nuestras reuniones centros de familia, que enamoremos a las personas, que amemos a las personas de la misma forma en que el Señor nos ama a nosotros, que seamos capaces de proyectar ese amor. Y es lo más sencillo, la elección que hay para vencer a la bestia es resistir a Babilonia y seguir al Cordero. No te dice pelea contra Babilonia, te dice resiste. No te dice puedes seguir a fulano o mengano. Hay un solo camino, el único camino que conocemos para el cielo, un solo camino, un solo Salvador, Jesús el Señor. Entonces, después de nuevo vienen los 7 juicios divinos, las 7 copas, las plagas, la sangre, el fuego, la oscuridad, y nada ocurre. ¿Qué pasa? Igual que Faraón, endurecen su corazón. Hermanos, ¿cómo vive el mundo hoy? El mundo hoy vive igualito, vive de entretenimiento, vive de esto, vive de aquello. Entonces, ¿cómo aplacan su alma? ¿Cómo aplacan su alma? Porque hay un alma que está dentro de ti, que te está diciendo, Dios, Dios, y te pide de Dios constantemente. ¿Cómo lo aplacan? Ahora le llaman CBD, marihuana. Entonces, usan la marihuana, que ya no es recreativa, sino la marihuana te va a hacer esto, te quita los dolores, te quita esto, te quita aquello. Perfecto, buenísimo. La marihuana es bueno para todo. ¿Ustedes creen, hermano? Yo no creo que sea así. Yo creo que es otro invento diabólico donde tratan de apartar al hombre del Señor, porque es a través del sufrimiento que muchos de nosotros venimos al Señor. Porque si a mí el Señor no me aplasta y no me coge y me machuca, yo no hubiera venido nunca al Señor. Y muchos de nosotros somos llamados a través del sufrimiento. Y si ahora yo voy a calmar ese sufrimiento con la marihuana, ¿qué estoy haciendo? Es una vía que la bestia nos da para endurecer el corazón, para apartarnos de Dios. Y entonces vienen las 5 primeras copas, no pasa nada, la gente endurece su corazón, pero viene la 6ª copa con el dragón y la bestia. Ahora tenemos el dragón y la bestia y la batalla del Armagedón. Fíjense bien que la batalla del Armagedón, no va a venir el Armagedón. No, no es que va a venir el Armagedón. Armagedón es un lugar en Israel, un lugar donde el pueblo hebreo ejecutó las batallas en las que venció al enemigo.
Entonces, en el libro de Jueces, en el 5:19, en Segunda de Reyes 23:29 y en otras más, tenemos donde el pueblo se reúne para vencer a los ejércitos invasores. Es un símbolo. Es un símbolo de protección. El Armagedón nos está diciendo a nosotros que es un lugar donde vamos a tener una batalla final, donde vamos a vencer a aquellos que nos quieren invadir. ¿Y quién es el que quiere invadirnos a nosotros, hermano? ¿Quién nos quiere invadir? ¿Quién nos quiere conquistar? Satanás. Simplemente. Entonces tenemos las visiones donde unos lo ven como una batalla real que va a pasar en el futuro. No, porque el Armagedón, esto y aquello. Otros lo ven como una metáfora. Pero Juan aquí ha tomado imágenes de Ezequiel 38 y 39. La batalla contra Gog, donde Gog representa a las naciones rebeldes. Fíjense bien que el Armagedón no es más que una batalla contra el pueblo que viene a invadir al pueblo de Dios. El pueblo que viene a atacar al pueblo de Dios, el pueblo que viene a invadirlo. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos tantas batallas a diario, a minuto, al segundo. Si no vencemos a ese monstruo que viene dentro, que tenemos dentro de nosotros, nunca vamos a alcanzar los pies del Señor. Es una batalla mental, es una batalla diario, porque Satanás, donde quiere vencerte, es aquí en tu mente. Donde Satanás quiere que decirte, tú eres mío. No, yo no soy tuyo, yo soy de Jesús. Jesús es mío. Yo contigo no tengo parte. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Por la forma en que vivimos, por la forma en que de a diario vivimos, nos proyectamos, la forma en que lo que hacemos a diario. Porque si fuimos plantados por Dios en este jardín para hacer un árbol de mamey, un árbol de níspero, un árbol de cedro, tenemos una función. Si somos fruto, es dar fruto. Pero si somos árbol frondoso, es dar sombra. Todos, hermanos, tenemos una función en este mundo. No hay una sola parte del cuerpo suyo que no tenga una función. Yo estaba hablando con unos amigos míos, médicos, que me decían, no, el apéndice no tiene función. Digo yo no creo que el creador haya hecho algo sin que no tenga función. El apéndice tiene que tener una función y sale por ahí un descubrimiento de alguien, otro científico, que descubre la función del apéndice. Y hace poquito. Entonces, no hay nada en nuestro cuerpo, y mire que hay elementos en nuestro cuerpo que no tenga una función. Por lo tanto, hermano, no hay uno de nosotros que haya sido plantado en ese lugar donde tú estás que no tenga una función. Dios espera de ti. Te plantó para dar fruto, te plantó para dar sombra, te plantó para que pelees contra los vientos, contra las tempestades, contra los huracanes. ¿Y cómo vamos a pelear? ¿Con qué armas? Con las armas del Espíritu. Entonces, Juan toma las imágenes estas de Ezequiel 38 y 39, donde los ejércitos de Israel vencen a las huestes que vienen y donde la séptima copa representa el día del Señor. Ahora, fíjense bien, el día del Señor. Ustedes se acuerdan que muchas veces el pueblo hebreo pensaba siempre que el día del Señor era un día de descanso, un día lindo, un día de pasear, un día de no hacer nada. Vino uno de los profetas y les dijo que no, que el día del Señor venía con fuego. Era un día de purificación, era un día de declaración, era un día de trabajo. Entonces, lo primero que Juan te dice es la caída de Babilonia. Fíjense bien, para entender esta parte del mensaje de la caída de Babilonia, teníamos que ver las cosas anteriores. Entonces,
te representa a una mujer hermosa, borracha con la sangre de los inocentes, cabalgando sobre la bestia. Hermano, cuando yo leí los 12 Césares de Suetonio, era para meterte el dedo en la boca y vomitar. Porque si había gente más corrupta, más deprimente, más depravada que los romanos, no existían. De hecho, ¿qué lugar ocupa hoy Italia en los países del primer mundo? Ustedes saben qué lugar ocupa. El último, incluso detrás de España. Fíjense bien, si la palabra de Dios, la maldición de Dios les llegó lejos, aún 2000 años después, Roma dejó de ser toda esa grandeza que tuvo y no tiene nada. Lo que tiene son cosas viejas, destruidas. Y si hay una gente que va hoy en día a Roma, es a ver esas obras destruidas. Entonces, la mujer hermosa, borracha en la sangre de los inocentes, cabalgando sobre la bestia, representa a Roma. Representa que iba a hacerle daño a los inocentes, la sangre de los inocentes. Representa que muchos iban a morir por su fe. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos, cada uno de nosotros, es: ¿estoy yo dispuesto a morir por mi fe? Fíjense bien que quiero hacerle una aclaración. Este libro no fue escrito para usted y para mí. Este libro fue escrito para las 7 iglesias del Asia, pero yo puedo aplicarlo para mí. Pero puedo aplicarlo sin tener que implicarlo una cosa generalizada, como que tiene que cubrirlo. Yo la pregunta que me hago es: ¿estoy dispuesto a morir por el evangelio? Es lo que muchos se preguntan, cuando la pregunta que debemos hacernos no es esa. Es: ¿estoy dispuesto a vivir por el evangelio y para el evangelio? Esa es la diferencia. Juan conocía a Babilonia, la prostituta, conocía el poder militar de Roma, conocía el poder económico de Roma. Pero aún así, Juan sabía que se podía vencer. ¿Y cómo podía vencerlo? Solamente se podía vencer con la fuerza de la palabra, con la fuerza de la fe, con la fuerza del corazón. Ellos pueden hacer lo que sea, pero no van. Hay una anécdota que quiero decirles aquí sobre un líder africano, Nelson Mandela. Nelson Mandela llega a la presidencia de Sudáfrica y estaba un día con sus guardaespaldas comiendo en un restaurante. Entonces, ellos vienen conversando. Todo el mundo sabía que era el presidente. Así que había un círculo de militares rodeándolo, etcétera, etcétera, cuidando al presidente. Pero cuando Mandela alza la vista y mira, hay un hombre allí solito comiendo, pero aquel hombre era comiendo así, que quería comerse el plato con los ojos. Y Mandela le dice al soldado: por favor, dile que venga y se siente con nosotros. Si el presidente de un país te dice: ven y come conmigo, tú no puedes decir que no. El hombre vino, se sentó y siguió igual, comiendo así, quería comerse, y cogió, terminó y se fue. Y viene un soldado y le dice: señor presidente, este hombre tiene que estar muy enfermo. Este hombre, las manos le temblaban. Este hombre, su rostro le sudaba. Ese hombre estaba pálido. Estará enfermo, pero una enfermedad grave del corazón. Dice: no, su enfermedad es de la mente. Ese hombre era uno de los guardas de la cárcel donde yo estaba preso. Y cuando ellos me estaban torturando y yo pedía agua, él venía y me orinaba la cabeza. Pero él pensó que yo iba a hacerle lo mismo. Por eso temblaba. Pero yo no soy así. Esa no es mi ética. Esa no es mi filosofía de la vida. Yo voy a vivir de otra forma. Yo voy a vivir para agradar a mi Dios, no para buscar venganza. Y es difícil de entender que los cristianos del primer siglo tenían que haber vivido como Mandela. De esa manera, viendo la vida de esa manera, no con rencor, no con deseo de venganza de los romanos que te estaban explotando, que te estaban matando, que te estaban destruyendo.
Tenías que vivir con un corazón lindo para agradar a Dios. Y al final nos presenta el día del Señor como la batalla final, donde Juan regresa con la sexta copa, todas las naciones juntas contra Dios. Entonces, Juan nos trae de nuevo a Jesús. El mundo quería decir algo, hermano. El micrófono está apagado. El mundo, el micrófono. Hermano, una pregunta. Mande. Hay muchas personas que no buscan a Dios. ¿Cómo será su fin de esas personas? Bueno, muy sencillo. Dice la palabra de Dios, de todo lo que sembrares, eso comerás. Hay algo que se llama consecuencia. Dios cuando hizo al hombre, no lo hizo como un robot para que lo siguiera. Incluso cuando Dios hace a los ángeles, les da autonomía. A nosotros, ¿qué nos dio? La capacidad de aceptarlo o rechazarlo. No somos robots. Entonces, hay algo. La obediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Si usted siembra cardos y espinos, ¿qué va a recoger? Cardos y espinos. Si usted siembra buena cosecha, va a recoger buena cosecha. De todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Hermano, el mundo que vive lejos de Dios va a vivir y va a morir lejos de Dios. Eso es todo. Por eso es que la palabra nos llama a nosotros el ejército de Dios. Por eso es que la palabra nos llama a que peleemos con la boca, no con las manos. Entonces, vamos a pelear. ¿Cuál es la batalla de nosotros? Proclamar el evangelio donde quiera que vayamos, de cualquier forma, y podamos sacarle lo más que podamos a los demonios, porque todas esas personas están ciegos. Ellos viven así y asado, pero han entregado su alma a los demonios. Nosotros no, hermanos. Tenemos una función como hijos de Dios, tenemos una función como siervos de Dios y tenemos una función como soldados de Jesús. Ahora nos toca a nosotros. No somos responsables de la salvación de ellos, pero sí somos responsables de llevarle el mensaje de salvación a ellos. Muy bien. Entonces, viramos para la batalla final y el día del Señor lo representa en tres formas. La batalla final, los mártires reivindicados y el regreso de la Jerusalén. La batalla final, bueno, la hemos visto. El Señor viene cabalgando un caballo blanco. Pero miren qué cosa más simpática. Antes de entrar al combate, su ropa está cubierta de sangre. ¿No les dice algo de eso? La ropa del Señor ya viene toda manchada en sangre. ¿Por qué? Cuando él viene cabalgando su caballo blanco, todos sabemos lo que representa. Cuando viene con la espada en la boca, sabemos lo que representa. Pero cuando él, antes de entrar al combate, su ropa está cubierta de sangre. ¿Qué tenemos, hermano? Tenemos el sacrificio perfecto. Jesús viene con su propia sangre. Jesús viene confiando en algo, confiando en su ejército, protegiendo a su ejército, porque no es el ejército de nosotros. No es para matar, no es para pelear matando, es para pelear hablando. Porque ¿quién va a matar? ¿Quién va a separar? ¿Quién va a extirpar? No soy yo. Son los ángeles del Señor. Y es lo que nos dice, antes de entrar al combate, viene el Señor proclamando justicia, la justicia de Dios. Y entonces los mártires van a ser reivindicados y reinarán
por 1000 años. En Cuba tenemos una frase que cuando decimos algo muy grande, decimos una pila de años. Ahora, ¿cuánto es una pila de años? Pueden ser 10, 20, 100, 1000. ¿Cuánto es un montón de años? Muchos. Una forma de los judíos de decir mucho tiempo era decir 1000 años. Entonces, tenemos que los mártires son reivindicados. Vemos a todos ellos que están allí a los pies del Señor y vemos que sus oraciones son el olor fragante que se ve, que se vierte delante de la presencia de Dios. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos orando, que cuando estamos así, pidiéndole al Señor, ¿qué pasa? Ni una sola oración suya, hermano, queda sin respuesta. Ni una sola oración suya queda sin respuesta. Todas nuestras oraciones pegadas a los pies del Señor, todas van a tener respuesta en el tiempo de Dios. Fíjense bien, todas nuestras oraciones tienen respuesta en el tiempo de Dios. ¿Y qué son? ¿Cuál es el olor fragante que sale de la copa? Las oraciones. Las oraciones de los santos, las oraciones suyas y mías, las oraciones de aquellos que en aquel entonces estaban sufriendo, las oraciones de aquellos que en aquel momento estaban sufriendo. ¿Se acuerdan ustedes del último momento de Jesús en la cruz? Antes de ir a la cruz, ¿qué pasó con Jesús? Él viene en la misma naturaleza que ustedes y mía. Sin embargo, cuando él ora, él le pide al Señor: Padre, si es posible, pasa esta copa ya de mí. Es una forma de decir: Padre, mira a ver si me buscas otra forma, porque verdaderamente tengo miedo. Nosotros todos hemos sentido el miedo. Todos. Cuando estamos en un hospital con un hijo de nosotros enfermo, me acuerdo cuando mi hijo cayó enfermo, no me acuerdo por qué, pero llevaba 21 días ingresado. Yo estuve un mes entero de rodillas. A mí me dolían las rodillas, pero yo no me paraba. Yo no me paraba porque mi oración diaria es: Señor, si tú me lo diste, no me lo quites. Y yo los veo ahora lindo, fuertote, veo su niña. Y yo me doy cuenta que el Señor es bueno. El Señor respondió mi oración, no me lo quitó. Muchos niños murieron en aquel entonces en Santa Clara. Y yo tenía miedo. Jesús tuvo miedo. Entonces es normal que sintamos el miedo cuando nos enfrentamos a situaciones. Pero es bueno que sepamos que tenemos algo muy grande y es un Padre. Y que tenemos la forma en comunicarnos con nuestro Padre y que nuestro Padre siempre va a responder. Entonces, hay una batalla final donde el dragón va a ser vencido con todos sus seguidores. Los imperios pasan. La palabra de Dios no pasa. Hubo un filósofo francés que persiguió la Biblia y decía: al final de mis días no va a quedar una Biblia en Francia. ¿Qué pasó? No recuerdo su nombre ahora. Y qué bueno que ni me acuerde, porque en este momento en Francia hay tantas Biblias que son 1000 veces de millones más que cuando estaba este hombre que perseguía a los cristianos. Entonces, a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos parecen duras, difíciles o ridículas, pero se nos olvida algo. Se nos olvida que un día vamos a tener una batalla final igual que la tuvieron estos hermanos, que un día todos estos imperios van a ser vencidos, que un día nosotros vamos a reinar y tenemos que prepararnos para eso. ¿Saben ustedes qué le pasa al mundo si a mí y a usted nos montan en un cohete y nos mandan al espacio? ¿Sabe usted qué nos pasaría? ¿Qué cree usted, hermano, que nos pasaría?
Hermano, lo desintegramos. Nos desintegramos. Porque fíjense bien que para ser cosmonauta tienen que pasar una cantidad de características increíbles. Porque primero tiene que ser un piloto de aviones a reacción. Y después por ir para allá una serie de requisitos donde al final de 100 uno es capaz de ir. Pero yo creo, hermano, que para nosotros ir al cielo tenemos también los mismos requisitos, pero con una diferencia. Todos podemos ir. Todos podemos ir al cielo porque en el libro del Apocalipsis nos dice que va a haber una batalla final. En el libro del Apocalipsis nos dice que el dragón va a ser vencido con todos sus seguidores. En el libro del Apocalipsis nos da la seguridad de la victoria. El libro del Apocalipsis fue la palabra de Dios de consuelo para aquellos cristianos del primer siglo. El libro del Apocalipsis es una palabra de consuelo para usted y para mí. No importa cuál sea su situación, no importa en qué momento se encuentre. Piense esto. Hoy nosotros todos estamos en tal situación, pero estamos así porque Dios sabe que podemos vencerlo. Y podemos vencerlo ¿cómo? Una sola forma. Jesús es la solución. Jesús es la solución y no importa dónde usted se encuentre. Había una vez, estaba la reina Esther y se da la orden de persecución y exterminio de todos los judíos. Y viene Mardoqueo y le dice, mira, hace falta que hables con el rey para que tumbe esto. Y dice, ¿tú estás loco? Si yo les digo esto al rey, me van a matar a mí también. Dice Mardoqueo, independientemente de que tú hables o no hables, el Señor va a proteger a su pueblo. Pero quizás para un día como hoy, el Señor te puso en la situación que te puso en ese lugar para un día como hoy. Así que, hermanos, piensen esto, que el Señor nos ha puesto a nosotros en el lugar que estamos plantados para un día como hoy. Y piensen esto, que el Señor siempre va a buscar una forma de aplanar nuestras deudas. El Señor siempre va a buscar una forma de calmar nuestras ansiedades. El Señor siempre va a buscar una forma de que nosotros comamos el pan nuestro de cada día. Y lo último que vemos es la secuencia cronológica de la batalla final, donde el dragón es vencido. Y la secuencia es el regreso de Jesús, reino de 1000 años, juicio final. Pero están los milenialistas, los premilenialistas, los postmilenialistas y gente que se la pasa sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer su criterio humano por encima del criterio de San Juan, que fue quien escribió el libro. Por eso les digo, hermano, y aquí terminamos el libro del Apocalipsis. En estos capítulos vimos que el ejército de Dios está dispuesto siempre para vencer al enemigo. No importa cuán grande económicamente o cuán grande militarmente pueda parecer. No importa, va a ser vencido. Usted y yo vamos a ser salvos si perseveramos en la palabra como cristianos. Pero hay un ejército del cual vamos a llevar el mayor honor y la mayor honra cuando decidimos dejarlo todo atrás y seguir a Cristo y predicar el evangelio. Si usted está en ese ejército, sepa que es el ejército más lindo del mundo, también el ejército más protegido, porque aunque moramos, vamos a vivir para siempre en un lugar especial que vamos a verlo en la próxima clase. Un lugar especial. Que Dios me los bendiga a todos. Quiero oír opiniones, preguntas. Opiniones, preguntas. Quizá, hermano. Hola. Quizá, hermano, solo como una especie de tip cuando usted habló del filósofo francés. Voltaire. Correcto, ese es, ahorita eso iba yo. Se llama Voltaire y bueno, porque hablo español, pero si lo quisiera, pues en francés es Voltaire, pero me quedo ahí. Entonces, él
él además de que dijo que a su muerte no iba a haber ya ninguna Biblia, pues hombre, qué ironía, porque cuando él muere, sus familiares se reparten la herencia y la casa de él fue comprada por la Sociedad Bíblica Francesa y ahí ahora se hacen Biblias hasta el día de hoy. Aleluya. Un comentario. Hey, Es imposible pelear contra Dios, aunque pensemos que somos poderosos. Voltaire era uno de los hombres más poderosos y más influenciadores, de más influencia en los tiempos de Napoleón. Ahora, ¿qué pasa? En los tiempos de los reyes, ¿qué pasa? No importa quién sea usted, tenga presente esto que le voy a decir. No hay ejército alguno que pueda imponerse en contra del Señor. Lo mejor que hacemos es ser sus siervos, ser sus hijos y ser sus soldados. Dios me los bendiga a todos. ¿Alguna otra pregunta? hey, una pregunta. Hey, los cubanos, pregunta, ellos tienen una pregunta o quieren decir algo. Ok, adelante. Aló, hermanos, hermanas. Hello, ¿alguien de Cuba quieren preguntar algo o decir algo? Sí, hermano. Por acá hay Mireli. Pase. Adelante. Hermano, me parece una magistral disertación de la lección que el hermano Pedraza nos ha dado hoy. Y sí, yo quería comentar que en la actualidad nosotros sí existe una Babilonia. Y él decía muy bien que todo lo que nos atraiga, todo lo que desvíe nuestra atención para alejarnos de Dios, cuando nosotros entramos en alguna alianza, por ejemplo, como lo que tenemos los cubanos el domingo, si entramos en esa alianza, eso constituye nuestra Babilonia. Y el Señor muy bien en el capítulo 18, versículo 4, nos exhorta que nosotros debemos salir de ese tipo de ciudad, porque Él nos tiene preparada una ciudad mucho mejor, donde Él es el arquitecto, donde Él es el constructor, que es la ciudad celestial, es la Jerusalén espiritual. Y nada, que si Babilonia fue destruida por un juicio, por la ira de Dios, nosotros los que estamos cerca del Señor no debemos temer a ese juicio, porque el juez va a ser el Señor y el abogado va a ser Cristo, que nos va a pelear la batalla por nosotros si nosotros continuamos cerca de Él. También decirle que ojalá que el Señor siempre nos llame, como Él decía en su capítulo 17, elegidos y fieles de estar cerca de Él. Porque como decía el hermano Pedraza, junto a Dios siempre vamos a tener batallas que cumplir y que ganar. Pero que en el futuro nos tiene preparado cosas maravillosas que los humanos no han visto. Gracias a Dios que nosotros hemos tenido la decisión y hemos adoptado la decisión de vivir cerca de Él. Es mi comentario acerca del tema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Costa Rica. Sí. Hermano, yo quería hacer un pequeño comentario relacionado con Roma, ¿verdad? En el momento en que Roma, pues, era la conquistadora, ¿verdad? Y ahí prácticamente dominaba sobre el mundo. Entonces a Roma se le puede ver de 3 puntos de vista diferentes. Digamos, cuando hablamos de la bestia, es, digamos, la persecución por el poder político que tuvo, ¿verdad? También el falso profeta, la religión falsa que resultaba en la persecución del cristianismo como hereje y traidor, y también como la gran ramera, ¿verdad? Babilonia, la ciudad de Roma con la potencia comercial, que fue el medio usado para engañar a las demás naciones, ¿verdad? Que hicieran alianzas con ella para que cumplieran la voluntad que ella quería, ¿verdad? Y también vemos que eso ayudó mucho a la persecución del cristianismo.
Pero ¿qué es lo que Dios hace con esta gran ciudad, con este gran imperio? Bueno, la destruye, ¿verdad? Entonces la deja como un monumento ahí para que todos nosotros lo veamos, para que sepamos que es Dios quien tiene la última palabra. Y siempre que nosotros seamos obedientes, Dios va a estar defendiéndonos y va a ser nuestro vengador, ¿verdad? Mira, hermano, Entonces, ahora que usted lo menciona, el mundo entero puede ir a Italia para que vea las ruinas de aquella grandeza. El mundo entero puede ir a Persia para que vea las ruinas de aquella grandeza. En Grecia lo que se ve son ruinas también, porque no hay hombre alguno que pueda levantarse delante del Señor. Entonces, aún así, nosotros, muchos hombres hoy en día siguen confiando en el poder militar y económico. No, el poder más grande que hay es el poder del Señor. Y el Señor te lo ha demostrado. Cuando vamos a Grecia, lo que queda de aquella grandeza es pura ruina. Cuando vamos a Roma, a Italia, lo que se ve es pura ruina. Cuando vamos a Irán, el imperio persa, lo que se ve son puras ruinas. No hay nada. No hay nada. Entonces, ¿qué va? Si esa gente que fueron grandes, si esa gente que fueron increíbles, que por un día pensaron que eran dioses, al final cayeron en nada. Mire, así, cerito, cerito. Entonces, no hay nada más lindo que la humildad de presentarnos delante de nuestro Creador, de tener una relación con Él de padre a hijo, primero. Porque es como todo en la vida, en la familia. Cuando usted tiene el bebé, en el caso de ustedes, los cambroneros, el muchachito va creciendo, pero en la medida que va creciendo, ya no es un bebé, ya tiene otras necesidades. Y yo me imagino que a ustedes les pasa igual que a mí. Ya el tratamiento para Camila son 19 años, es diferente que el tratamiento del muchacho. Y a veces Camila se pone celosa porque ustedes tienen un espíritu protector para el niño, pero para ella no. Ella tiene que soltarlo un poquitico para que la coja un poco de virus. Y es así. Muchas veces nosotros, la relación con nuestro padre es así. Cuando usted ve que está enfrentando dificultades, ¿qué es lo que pasa? El problema es que el Señor quiere vacunarnos. Y la única forma de vacunarnos es a través de las dificultades. La única forma de que crezcamos es a través de las dificultades. Sin embargo, nosotros queremos estar así como bobos porque queremos enfrentarnos a nada. Rocky, ¿quién va a hablar ahora? No sé, hermanos, si me puede permitir un último comentario, quizás adelante, un poco secular, porque yo a usted le oí hablar del apéndice. Que dicen los médicos que el apéndice no sirve para nada. Hombre, usted lo dijo bien, Dios no puede crear algo que sea inútil. Y yo le quiero hacer aquí un pequeño comentario. El apéndice es un reservorio de bacterias buenas. Y esas bacterias buenas forman parte de lo que hoy últimamente le están llamando los científicos bioma. Y esa bioma está ubicada en el intestino delgado, que por cierto es uno de los 3 cerebros. Porque ahora sí, tenemos el cerebro, el que nosotros ocupamos, el coco este que tenemos aquí, pero también tenemos las amígdalas, que es el segundo cerebro, y también tenemos el intestino delgado, que es el 3er cerebro. Entonces, concluyo, el apéndice fortalece el sistema inmunológico, no está en vano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien? ¿Qué pasa con Costa Rica hoy? Sí, hermano, si me lo permite. Erlich, adelante, hermano. ¿Cómo anda, mi hermano? Quería agradecerle este encuentro que hemos tenido y ser preciso en algo para todos los cubanos que estamos participando acá. Adelante, hermano. De dar aliento y confirmación. Nosotros estamos pasando por un proceso de se quiere implantar un nuevo código de la familia, aprobar cosas y costumbres desagradables a Dios, y la iglesia necesita ser confirmada
y necesita también el aliento y la consolación de esta misma carta. Extrapolándolo a nuestro tiempo, era muy necesario escuchar todas estas palabras. Muchas gracias y bendiciones, mi hermano. Hermano, quiero decirte que fíjate si la bestia es tan grande que aquí en Estados Unidos es peor todavía. Aquí está aprobada la ley. Y entonces cuando vamos a hablar de eso, te lo prohíben. No puedes hablar de eso. Pero a mí no pueden ponerme un tapón en la boca. Yo estaba conversando con una de esas personas y le decía, dentro de 2000 años encuentran mi esqueleto y el tuyo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ¿las caderas? Ay, entonces, papi, tú no eres papi, tú eres mami. y es increíble. Pero bueno, hay formas que uno tiene que uno puede hablar. Y yo no sé, el Señor me ha dado esa facilidad de palabra. Cuando yo le dije, papi, pero tú no eres papi, tú eres mami. Entonces, y se echó a reír. Cuando se lo dije, se echó a reír, hermano. Yo quisiera recordarle, hermano, que nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 20, habla de que el poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo y se entienden por medio de todas las cosas que fueron hechas. Es una explicación. Hermano, esa es una lucha de todos. Pero le voy a decir algo. No importa de que la aprueben o no la aprueben. Nosotros somos el reflejo de Dios allí donde estamos plantados. Somos el reflejo de Dios. Entonces, independientemente de lo que ellos piensen, conmigo trabajan unas cuantas papis. Increíble. Pero ¿qué pasa? Se ponen un trapo aquí para taparse, porque cuando estamos poniéndonos en el vestíbulo, que nos ponemos las cosas para entrar a trabajar, ellos se ponen un trapo para taparse los senos. Si tú fueras papi, entonces no tuvieras que usar ese trapo. Y ella me mira, me dice, mira, you are very bad. Tú eres malo. Pero yo me río. Pero yo cuando le digo las cosas, no se lo digo en estado de acusación. Les digo en estado así de broma. O papi o mami. Y se ríen. Pero reciben el mensaje. Es una deformación, hermano, que todos tenemos que pelear contra ella. Pero pelear en un campo espiritual. No llevar una espada ni pelear contra nadie. Sabemos que somos la luz y la sal del mundo. Y vamos a brillar ahí donde el Señor nos pone. Y vamos a mostrar quiénes somos allí. ¿Alguien más? Hermano, quería hacer otro comentario pequeñito. Adelante. Relacionado con el hermano que habló sobre el apéndice, ¿verdad? Qué increíble, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Bueno, los dardos de fuego que manda el maligno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todos valemos mucho. Todos, porque dice que el Señor hizo maestros, evangelistas, hizo todo completo. Entonces yo animo a que todos los hermanos explotemos lo que Dios ya nos ha dado. Todos servimos para algo porque el Señor así lo quiere. Lo que pasa es que todavía no hemos descubierto ese don, pero no nos desvaloricemos, porque Dios sí nos da mucho valor a nosotros. Por eso nos defiende y lucha por nosotros. Bueno, qué bueno que usted lo diga. Porque yo le puedo decir, los años más difíciles de mi vida fueron en Jamaica, cuando llegamos. Aquel año 91, yo miraba toda la semana mi ticket y mi pregunta era, ¿qué hago yo aquí? Yo no veía la razón de por qué estaba allí hasta que 2 años después pude verlo, pero por fe yo lloraba. Todos los días yo lloraba, todas las noches. Y lloraba porque yo quería mirar para mi patio, para mi casa, mi apartamento, lo mío. Sin embargo, tuve el coraje de seguir, de perseverar. Y cuando tú tienes el coraje, entonces el Señor te va a utilizar en cosas mayores. A través del sufrimiento,
en el que usted pueda estar y pasar, es que el Señor se va a engrandecer en usted. Esa es mi experiencia, hermano. Cada uno de nosotros es especial. Y sí les digo, todos somos responsables por nuestra familia. Ustedes allá, nosotros acá. Ahí está el hermano Tony. El hermano Tony me es testigo en Oklahoma, como yo me gasté hablando con todos los hermanos, pidiendo la ayuda para los hermanos en Jerusalén, digo, en Cuba, porque están pasando situaciones difíciles. Y les explicaba a todos los hermanos, tenemos la obligación de ayudar a esos hermanos que están perseverando en condiciones económicas difíciles. Y sabemos que la economía es difícil, pero nosotros tenemos la obligación moral delante de Dios de ayudar a esos hermanos. Y todos aquellos hermanos que están en situaciones difíciles, que estén trabajando para el reino, son dignos. Y tenemos que ponerlo así en nuestras mentes, en nuestros corazones. Costa Rica, ustedes que tienen una situación económica muy buena, ustedes pueden adoptar a un predicador cubano. Pueden. Cualquier ayuda que ustedes manden para Cuba, 20, 30 dólares, hermano, es una ayuda. Y los hermanos lo van a agradecer. Discúlpeme que haya utilizado el final de mi clase para hablar de Jerusalén, digo, de Cuba. Pero sí creo que la iglesia cubana es como la iglesia de Esmirna. Es una iglesia sufrida, pero es una iglesia linda. Yo conocí el evangelio en esas condiciones. Y le doy gracias a Dios. Mara Páez, adelante. Mara. Su micrófono, Mara. Mara, quita el micrófono. Ahí. Hermano, es como una, no sé si testimonio o participación, pero que la lección me lleva a que siempre los hijos de Dios, si estamos agarrados de Él, siempre vamos a ganancia. Hace unos 5 meses me declararon cáncer en la médula ósea. Cuando yo le participé a mis hijos, son conocedores de la palabra, eso fue un impacto para ellos. Yo les dije, aquí vamos a entrar a un tratamiento, gloria y honra es para el Señor, si salimos con bien, es toda la gloria para el Señor, y si también parto, siempre voy a ganar. Y me dice un hijo, ¿cómo va a ganar si se murió? Entonces yo le digo, la corona de vida por la que he sido cristiana por más de 50 años, y en eso tengo la fe y la esperanza. He creído que si me mantengo fiel voy a ser salva. Entonces, cuando el cristiano muere, siempre gana, porque vamos a la presencia de nuestro Padre Celestial por lo que hemos luchado de por vida. Y bueno, esa fue hace más o menos 5 meses mi respuesta hacia ellos, y empezamos el tratamiento. Por eso yo me había, por un tiempo, no sé si notaron que yo me había desconectado, era por el tratamiento tan fuerte invasor que entré. Y para la gloria del Señor, ahorita me quedan 2 meses de tratamiento y me dice el doctor, estamos solo en recuperación para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos ganando esta batalla, y yo les digo a ellos, si llegamos al final con el triunfo, gloria al Señor. Y si no, también gloria al Señor, porque siempre vamos a ganar, porque su mamá va a ser salva para la gloria del Señor y ustedes van a continuar en lo mismo. Pero sí, el Señor ha sido muy bueno, misericordioso. He podido de nuevo regresar a mi iglesia y aquí vamos para adelante. Entonces sí creo que los hijos de Dios siempre tenemos, si nos mantenemos fieles y confiando, siempre tenemos la victoria de una o de otra manera. Hermana, muchas gracias. Para la gloria de Dios. Muchas gracias. Yo le voy a decir algo. Yo no lo sabía, pero viva convencida que voy a orar por usted, y cada uno de nosotros vamos a orar por usted. Y usted va a ver que como hay muchos hijos pidiendo lo mismo, usted va a ver que el Señor concede. El Señor es bueno. Mi padre tenía 8 hijos. Y cuando todos nos poníamos a pedir algo, él venía y decía, ¿y de dónde voy a sacar esto? Pero él salía y viraba con eso y nos los daba. Y yo decía, mi padre era bien pobre,
pero era bien bueno. Quizás él no sabía hablar, pero él cuando venía que cogía 4 centavos, él no se los gastaba en alcohol, él se los gastaba en nosotros. Por eso yo tuve el placer delante de Dios de venganza, de que los últimos años de su vida yo lo cubrí de arriba abajo, lo cubrí con mi presencia, con mi amor, con mis abrazos, lo cubrí con mis hijos, lo cubrí con comida, lo cubrí con ropa, con zapatos. Incluso llegó un momento que yo le compraba las cosas bien lindas para él, y cuando veo a un hermano mío con esas cosas puestas y me enojo y le digo, pero compadre, si yo me estoy desgastando para ti. Entonces él me dice, una vez que tú me regalas las cosas que son mías, ¿son tuyas o son mías? No son tuyas. ¿Tú no crees que yo pueda hacer algo que me cause placer? Porque me causa más placer vérsela a mi hijo más chiquito que ponérmela yo. Entonces, compadre, me dijo una frase dura, no jodas más. Y les digo algo, cuando él muere, ahí estábamos mi hermana, la más chiquita, y yo, al pie de su cadáver. Pero le doy gracias a Dios que todas esas cosas lindas eran pocas porque eran lo que él pudo. Pero de algo estoy convencido, hermana, de que nuestro Padre Celestial sí es poderoso. Él sí puede. Y Él es Señor de la vida, Él es Señor de la muerte. Y Él la puso usted ahí, en ese lugarcito, por un propósito. Esos hijos suyos, usted va a tener que agarrarlos por el moño y arrancarlos para allá, porque ese es el propósito de Dios para con usted. Y usted va a ver, Dios siempre cumple su propósito de una forma u otra. Y la vamos a tener por largos años, porque la veo muy linda ahora y muy sonriente. Que Dios me la bendiga y vamos a orar todos por usted. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Antes de terminar. Hermano, si me da la oportunidad, por favor. Adelante. Hermano, usted tocó un punto muy bonito cuando dijo que el soldado metió la lanza en el Señor. En Juan 19:34 es donde está el texto. Dice, pero un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es dándonos testimonio al mundo incrédulo. O sea, al mundo incrédulo, el Señor le da testimonio que Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Con eso comprueban que Él es un hombre verdaderamente a quien han crucificado ahí. Esa era todo mi intervención, hermano. Gracias. No, hermano, yo quiero añadirle, cuando el corazón deja de latir, entonces la sangre se deja de mezclar, los sólidos, usted coge, prepare agua, azúcar y eche el alguito más y bátalo. Y usted ve que se pone turbio. Ahora, déjelo en reposo y todo baja y el agua sube. Así pasa con la sangre. Los sólidos bajan y el agua sube. Entonces, lo que nos está dando es un testimonio de que estuvo muerto de verdad. Porque hay personas todavía que quieren demostrar que Jesús no murió, de que fue un teatro, de que los discípulos hicieron un teatro. No, no, no. Cuando el soldado le pasa la lanza, y el soldado romano era un asesino profesional. Él sabía lo que había que hacer. Le perforó el hígado. En el costado le perfora el hígado. Y cuando le perfora el hígado, ahí quedó redondo. Fíjense que tenía que sacarlo al otro día, pero el soldado, para sacarlo rápido, está bien, te lo vas a llevar, pero te lo llevas bien muertito. Y cogió, le clava la lanza y sale agua y sangre. O sea, su corazón no estaba latiendo. Estaba bien muerto. Estaba bien muerto. Luis, Adelante, yo vi un manito, pero no recuerdo. Yo creo que era Henry. ¿Quién tiene su manita arriba por hablar? No hay. Sí, hermano, pero ya yo hablé. Muchas gracias. Hermanos de Cuba, ¿quieres decir algo?
Hermanos, permisito, vieron que tenemos otra actividad pronto. Entonces era para despedirnos ya. Nos alegró demasiado por estar con ustedes. Una clase muy interesante. ¿Verdad? Muchas gracias por el aprendizaje y gracias a Dios por poner esas palabras en nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que nos trae estas lecciones. Eso sería. Nos despedimos. Chao. Adiós, Chao. Ok, es tiempo por oración. Momentito. Luis, ¿estás listo para cerrar? Luis. Juan Luis. Usted, tú. Hermano, yo quiero pedirle a mi hermano Jorge Cabronero. ¿Ok? Que él nos despide en oración. Oh, César, pero ¿dónde está César? César no está aquí. Ok, pase. Bueno, antes de la oración final, hermanos. Adelante, Janet. Sí, quiero decirle que muchísimas gracias por sus lecciones, por sus clases, porque me ha ayudado bastante a crecer más, a comprender más lo que es el Apocalipsis. Y que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, hermana. Ok. ¿Estás listo para Jorge? Ok, está bien, vamos a orar. Adelante, Señor. Ok. Santo y poderoso Padre, Señor de señores, Rey de reyes, gracias por este momento, bendito Señor, que nos reúnes a un poco de tus hijos, de tus ovejas, Señor, en tu prado, a oír de tu palabra, Señor, para que confiemos plenamente y estemos seguros de que tú estás aquí, de que tú luchas, de que tú nos vengas, de que nunca, bendito Señor, nos va a suceder. Señor, dice la palabra de Dios que la muerte es grata a tus hijos, Señor, porque no morimos, Señor, solamente somos transformados, Señor, y llegamos hasta tu santa presencia. Gracias por todas esas maravillas que has hecho en nuestra vida, bendito Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias por nuestro hermano Luis y por todo el equipo que nos permite llegar hasta este momento, hasta estas clases. Muchísimas gracias por eso, Señor. Y también queremos añadir a esta pequeña oración a nuestra hermana Mara, Señor, para que tú le sigas dando fortaleza, para que tú le sigas dando confianza, Señor, en que usted está allí, bendito Señor. Y que podamos, bendito Padre, siempre creer cada día más en ti. Gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.